El día de hoy vamos a conversar sobre lo que tiene que ver con el uso de combinaciones de compuestos hormonales para la anticoncepción y lo que puede traer como consecuencia los mismos. Evidentemente es un método que está siendo utilizado de una manera bien importante por muchas personas conocidos, pero que depende su eficacia del uso de manera regular. Esta regularidad puede verse influenciada por lo que tenemos como lo que vamos a tratar, los efectos colaterales. Estos efectos colaterales, como podemos ver listados acá, van a variar en cuanto a la frecuencia dependiendo de las diferentes series que podamos revisar. Sin embargo, en líneas generales vemos que con más frecuencia el dolor de cabeza, la tensión mamaria son los que generalmente se manifiestan como principales molestias en las usuarias. Es conveniente hacer énfasis y destacar el hecho de que la mayoría de las veces esta sintomatología va a estar asociada con los 3 primeros 4 ciclos de uso y posteriormente es probable que vuelva a ser como habitualmente era la usuaria. Sin embargo, desde el punto de vista ginecológico, tenemos que también puede haber influencia en lo que sería el comportamiento del sangrado ginecológico, del sangrado a través de los genitales. Y en este caso puede haber cierta inestabilidad en el ciclo, en lo que sería el patrón normal del sangrado, lo cual puede manifestarse ya sea en un sangrado no predecible, un sangrado que está presentándose de una manera inesperada, como podría ser el sangrado intramenstrual, ya de un poco mayor volumen, a la hemorragia de escape de goteo, el término anglosajón spotting, el cual evidentemente es de menor intensidad y no requiere el uso de protección como lo sí sería el sangrado intermenstrual. Pero por otra parte, algunas de nuestras usuarias puede llegar a presentar, por el contrario, una disminución del volumen del sangrado. En el momento que se espera este sangrado por deprivación, menor día, menores cantidades, o inclusive puede hasta no llegar a observarlo, como lo conocemos con el término amenorrea. Desde el punto de vista global, también tenemos entonces impacto en diferentes áreas metabólicas. Comencemos a hablar de los lípidos, donde tenemos pues que el componente estrogénico, el que lo más frecuentemente encontramos en estas composiciones, como lo es el etinil-estradiol, nos va a presentar prácticamente un incremento en HDL, colesterol y triglicéridos, pero por el contrario podemos ver una disminución en el colesterol total y LDL colesterol. ¿Qué pasa con el componente progestagénico, la progestina? Su influencia va a estar demostrada de la siguiente manera: disminuyendo el colesterol bueno, el HDL colesterol, con aumento de LDL, aumento variable del colesterol total y disminución en los triglicéridos. Hay un evento importante en cuanto a lo que es el uso de estos componentes estroprogestagénicos para la anticoncepción y tiene que ver con el evento tromboembólico. En relación con la enfermedad aterosclerótica, que podemos observar que el estradiol promueve la inestabilidad de la placa aterosclerótica y por ende puede haber una mayor predisposición en cuanto a lo que es un evento trombótico. Y por el contrario, la progestina tendría que ver más bien en relación con eventos venosos con el tromboembolismo profundo. Por otra parte, podemos encontrar que dentro de lo que implica el uso de combinaciones estroprogestagénicas con fin anticonceptivo, hay cierto incremento en el riesgo tanto de infarto del miocardio, como podemos ver acá, 2,8 la frecuencia por encima de 1,84 en las no usuarias, de los accidentes vasculocerebrales isquémicos, también una mayor frecuencia en las usuarias con 2,2 versus las no usuarias, así como también estos incrementos van a verse asociados si concomitantemente las usuarias tienen a su vez también el uso de hábito tabáquico y de hipertensión arterial.
Hay que destacar que dentro de lo que son las diferentes composiciones de los distintos preparados que tenemos en el mercado, tenemos que con respecto a los que tienen más de 30 microgramos de etinil estradiol, con progestinas de primera y segunda generación, se considera una categoría 4 con respecto a la Organización Mundial de la Salud, mientras que las que tienen 30 o menos y progestinas de tercera y cuarta generación sería entonces una categoría 3 de la Organización Mundial de la Salud. Es también importante y válido destacar el hecho de que los 3 a 6 primeros meses de uso de estas composiciones son fundamentales con respecto a lo que implicaría el incremento del riesgo trombótico. Y con respecto al hecho de un mito que aún permanece como lo es el descanso, tener que precisar que el uso intermitente hace que este riesgo vuelva a cero nuevamente cuando se producen estas pausas o descansos. En relación con el metabolismo de los carbohidratos y el peso corporal, es importante que hagamos énfasis en estos 3 aspectos. El hecho de que se relacionan los efectos adversos con el perfil metabólico basal, la dosis del componente estrogénico, en este caso el etinil estradiol, que es el que encontramos con más frecuencia en los compuestos, y de la androgenicidad del progestágeno. Tenemos pues que se afecta de manera negativa la tolerancia a la glucosa y se favorece el desarrollo a la resistencia de la insulina. Son 2 variables muy importantes en este sentido, porque así entonces tenemos que uno de los aspectos que evidentemente compromete más y es inquietud en las usuarias, como puede ser entonces el hecho de ganar peso, pudiera estar en relación con las diferentes situaciones. La estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en este caso es mediado por el componente estrogénico y que conduce a retención de líquido. Pero también tenemos el hecho de esta alteración del metabolismo de los carbohidratos que tiene una proporción importante en relación con la ganancia de peso. El efecto anabólico de los progestágenos con aumento de lo que implicaría la acumulación de grasa en mamas y caderas, así como también el aumento del apetito. Entonces, estos elementos básicamente son los que tendría relación con esta ganancia de peso. Pero no todo es malo, puesto que también tenemos bastantes características clínicas que se ven favorecidas con el uso de estas combinaciones hormonales como métodos anticonceptivos. Lo fundamental es que a lo largo de estos prácticamente 50 años de uso, se ha observado una disminución de la morbimortalidad materna en lo que tendría que ver con aspectos obstétricos y ginecológicos. Pero también tenemos pues que mejora una de las principales molestias asociadas con los ciclos, como lo sería la presencia de dolor con la menstruación cuando no obedece a una causa orgánica, es decir, la dismenorrea primaria. Pero también el problema asociado con la endometriosis puede verse beneficiado en este sentido. El dolor en la mitad del ciclo asociado con la ovulación es otro elemento clínico que se ve favorecido con el uso de estos componentes estroprogestagénicos. Si bien ya decíamos que al principio del uso puede haber ciertas alteraciones del ciclo, toda vez que mantenemos la continuidad de su uso, veremos pues que hay corrección en los ciclos menstruales irregulares, como también en la prevención de la formación de quistes funcionales ováricos. Aquellas usuarias que podían venir cursando con ciclos abundantes, que estuviesen prolongados y con compromiso de su hemoglobina, también se beneficia, puesto que puede ayudarnos a recuperar y a prevenir estas anemias ferropénicas. El ovario poliquístico, este síndrome que se muestra diferentes aspectos, donde principalmente la androgenicidad es uno de los que más relevancia tiene una influencia favorable el uso de estas combinaciones, así como también el síndrome premenstrual. Dentro del punto de vista de los procesos neoplásicos, describimos pues el hecho de beneficios o protección con respecto a lo que son cáncer ovárico epitelial
cáncer endometrial y los crecimientos mamarios benignos, así como también se describe una reducción del riesgo de cáncer colorectal. Por último, podemos decir también el hecho de que hay una disminución en la incidencia de embarazos ectópicos, hay protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria e inclusive se ha descrito prevención de la miomastosis uterina. Entonces, como podemos observar, tenemos también menor incidencia en la artritis reumatoide y ciertos autores han comentado el hecho de que puede haber una influencia favorable también en la menor incidencia de la osteoporosis posmenopáusica. Por último, con respecto a la parte dependiendo del tipo de progestina que se utiliza, tenemos que en años recientes se han introducido en el mercado progestinas que favorecen la posibilidad de mejorar aspectos relacionados con el hiperandrogenismo, mejorando entonces el acné, la grasitud de la piel, el hirsutismo.